Hola amigos, estamos aquí con Alicia Rubio en Madrid. Gracias Alicia por recibirme. Tú siempre, cada vez que lanzas un libro, yo estoy ahí al acecho para ver qué novedades tienen. Y ha venido hasta aquí para darnos esta entrevista para mi canal y poder conversar sobre este nuevo libro que has sacado, que es la continuación del primero, que en el medio tuviste el feminismo, ¿no? Y se llama "Y os utilizaron por ser niños. Adoctrinamiento y desprotección para legalizar la pederastía". Bravo tu título, Alicia. Bienvenida. El título es un poco deprimente, porque efectivamente la pederastia y la utilización de los menores como objeto y como sujeto sexual está ya en puertas. Bueno, lo primero decir que estoy encantada de estar aquí con todos ustedes, con Juliana, y que se anima a venir a Madrid con una ola de calor de 38 grados. Igual es lindo, igual es lindo. Y les cuento que estamos haciendo un trabajo importante aquí en España para estos mismos temas que vamos a tratar con Alicia. Y bueno, y el libro es, digamos, la continuación, porque yo en realidad empecé a investigar el tema del adoctrinamiento a los niños, pero claro, me encontré con la destrucción de la masculinidad y la destrucción de la feminidad. Y entonces cogí el tema hombres, mujeres, feminismo, persecución del hombre en el primer libro. Y algo hablé, porque había que hablar del adoctrinamiento a los niños, pero me quedé con las ganas de investigarlo más y de tratarlo más, y sobre todo porque ahora, en este momento, ha crecido tanto el tema y está tan a la orden del día, que vale la pena saber lo que está pasando y lo que viene. Que tú ya en tu primer libro adelantaste todo lo que era el género, ¿no? El feminismo radical, las primeras olas, digamos, de este siglo del lobby LGTBI. Pero todavía cuando tú sacaste el libro no había tanta evidencia del tema de niños. Todavía miraban como, no, esta señora está un poco loca y se está inventando, y cómo se le ocurre, y quién habla de pedofilia, ¿no? Pero hoy ya podemos ver, y no solamente en España o en Europa, sino en diversos países también de Latinoamérica, que efectivamente sí hay un ataque con los niños. ¿Cómo ves tú, antes de entrar ya al tema central de este nuevo libro, por ejemplo, cómo se están organizando estas fuerzas de estos lobbies, ¿no? Tú ves que, por ejemplo, hay un enfrentamiento entre los LGB contra los trans, las feministas contra los LGTBI. O sea, ¿cómo ves que se está dando esta ordenamiento? Bueno, hay que entender que estos son grupos de poder que en realidad están siendo utilizados para una agenda, la famosa Agenda 2030, que lo vemos claramente, y desde luego para una ingeniería social. Estos grupos, tanto los feministas como los L, los G, los T, los LGTB, todo esto son grupos que pretenden, que están representando a todas esas personas, y sin embargo, lo mismo que el feminismo no nos representa a la mayoría de las mujeres, estos lobbies tampoco representan ni a todos los homosexuales, ni a todas las lesbianas, y lo mismo que en el feminismo más radical ha apartado al feminismo, digamos, más clásico, el marxista, que solamente se dedica a la lucha contra el hombre, y ya en este caso avanza más, es el feminismo queer, que ya reconoce que mujer puede ser cualquiera, que hay mujeres con pene, que los niños pueden cambiar de sexo, cosa que el feminismo tradicional no... O sea, se está enfrentando, claro. Y lo están laminando, al menos aquí en España, persiguen a las feministas clásicas, están en realidad recogiendo lo que han sembrado, porque ellas también eran tremendamente radicales e intransigentes con quien discrepaba. Y ahora les está pasando, es decir, el lobby trans tiene un enorme poder, que entre otras cosas proviene, porque yo estoy convencida de que reciben dinero porque la transexualidad se ha convertido en un inmenso negocio. Y son un lobby más poderoso que los otros, y tienen ahí, claro, un problema, sobre todo con las lesbianas. ¿Por qué? Porque muchas niñas que son lesbianas o que dicen ser lesbianas les convencen de que en realidad no es que sean una mujer a la que le gustan las mujeres, sino un hombre en un cuerpo de mujer. Claro, están claro. Y entonces eso ya desde hace años que las lesbianas llevaban en Estados Unidos denunciando eso. Lesbianas pertenecientes a lobbies normalmente feministas. Claro, y entonces hay un enfrentamiento entre quienes consideran
que uno ha podido nacer en un cuerpo equivocado y quienes consideran que a uno le pueden gustar hombres o mujeres y al menos no ha nacido en un cuerpo confunden equivocado. La disforia con la orientación, ¿no? Con el gusto. Ahora, si a ti te gusta alguien del mismo sexo, lo jalan hacia, no es que te guste alguien del mismo sexo, sino que tú eres de otro sexo. Sí. Y bueno, y esto está siendo ya terrible. Aquí en España hay países que han sido países cobaya, como les llamo yo, es decir, países banco de pruebas, con este tema de la transexualidad, como puede ser Suecia, como puede ser Reino Unido, que ya tienen tal desastre social con esto de meter en las aulas, en las cabezas de los niños que pueden cambiar de sexo, que están empezando a dar marcha atrás. No sé hasta dónde darán marcha atrás, porque como esto es parte de la agenda, en realidad es presión popular. No creo que les dejen dar mucho marcha atrás, porque la agenda tiene que avanzar en ese sentido. Y en España, en este momento, tenemos miles de niños y niñas diciendo que son del sexo contrario y que se les están dando hormonas, que no se permite de ninguna manera porque las leyes aquí en España impiden que se trate esto como un problema mental, como un problema a lo mejor de falta de autoestima, de confusión, sino que inmediatamente los médicos y los psiquiatras están tan asustados que a los niños les dan hormonas y les abren el camino. Sin un protocolo previo amplio. En absoluto, porque no se puede considerar, porque eso sería discriminar y estigmatizar, no se puede considerar que pueda ser un problema mental, un problema de salud mental, y entonces, como es algo físico, inmediatamente hay que abocarles al cambio de sexo, y naturalmente ya han empezado a salir casos de personas, de niñas, de crías, jovencitas ya, que se han arrepentido. Claro, cuando las de transición. Cuando ya no hay las de transiciones, cuando ya hay muy poco que hacer. Acá tú en tu libro, empiezas hablando sobre el origen de la pedofilia de género, que es interesante el término, ¿no? Y hablas, en tu segundo capítulo, preguntas, ¿por qué los menores? ¿No? Adiestrando a la carne de cañón. ¿Por qué los menores? Es que los menores son el objetivo de todo totalitarismo, eso está claro. Porque son fáciles de manipular, son muy fieles a sus aprendizajes, naturalmente, porque lo aprenden en el colegio donde sea y son, lo meten en el que escribe en el corazón de un niño escribe para siempre, y ellos ya lo meten en su manera de ver la vida. Además, encima son los que tienen que perpetuar esa ingeniería social. Además, son en muchos casos, van a ser los que van a denunciar a sus padres o a sus profesores por no ser lo suficientemente adeptos al régimen, y porque además son una masa, y eso hay que entenderlo, son una enorme masa procreativa. Y tienen que conseguir, y ahí vamos al fondo de todo esto, que es la reducción poblacional. Tienen que conseguir que esos niños tengan relaciones no reproductivas, que esos niños se esterilicen, que esos niños asuman que pueden destruir el planeta si tienen niños, es decir, el adoctrinamiento va en muchos sentidos. Y son una enorme masa procreativa que tienen que eliminar, acortar su vida, destruir, esterilizar, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es lo que tú dices que mencionas en tu libro como los objetivos 2030, que dentro de eso está la reducción de la población, sí. Y claro, es una manera de castrar a los niños, a los jóvenes, a las personas, ¿no? Porque a las niñas le sacan el aparato reproductivo y a los chicos se los cortan. Sí, o también, sin llegar a eso, se les fomentan relaciones no reproductivas, se fomenta, por eso tanto afán en fomentar la masturbación, porque saben que luego se van a autosatisfacer y no van a tratar de buscar una pareja, ni van a tratar de hacer una familia. De hecho, por ejemplo, y lo menciona en el libro, hay un reportaje muy interesante en Japón que se llama Los sin sexo, en los que hay un montón de personas que simplemente van a sitios a ver pornografía, ahí se alivian de sus necesidades sexuales y así no mantienen ningún tipo de relación. Es decir, aquí la reducción poblacional vale todo. O sea, naturalmente a los niños que cambian de sexo, que no cambian, naturalmente los castran, los esterilizan y les acortan la vida. Pero es que hay muchas más formas, como también, por ejemplo, convencerles a los niños desde muy chiquititos. Hay profesores que les cuentan que es que ellos van a destruir el planeta, que si ellos tienen 2 hijos, esos 2 hijos van a tener 2 hijos y les hacen ahí una especie como de mapa de la huella de carbono que van a dejar, que va a destruir el planeta. Y hay niños, y a mí me lo han dicho, cuando yo era docente me decían, profe, yo no voy a tener hijos porque no quiero destruir el planeta. Yo decía, bueno, entonces nos vamos a extinguir, ¿el planeta para quién va a ser? ¿Para los dinosaurios otra vez? ¿O cómo va a ser esto? En realidad les crean una angustia tal que, por ejemplo, tiene sentido, lo que también consigno en el libro, en el caso de Argentina,
que es el Ministerio de Sanidad, sacó una campaña para que los niños a partir de los 16 años se esterilizaran sin permiso de los padres y sin conocimiento. Eso es lo que te quería preguntar, Elsa, disculpa que te interrumpa. ¿Cómo va toda esta agenda con la vulneración o el debilitamiento de la patria potestad? Pues va pareja. Vamos a ver, yo aquí pongo 8 vías, digamos, para conseguir legalizar el sexo con los niños. Uno de ellos, sí, de la despatologización del pederasta, la despenalización de la pederastia, que son líneas que han ido avanzando y una agenda que avanza. Sí, avanzando, y son un montón de líneas que cuando avanza una, avanzan las demás. Y desde luego una muy importante es la reducción o la desaparición de la patria potestad, el debilitamiento de la patria potestad, porque la patria potestad y los padres en este momento son el bastión que defiende a los niños de toda esta ingeniería, y naturalmente molestan. Y naturalmente hay que reducirla. En España, como en otros países, Argentina yo también sé que lo tienen, ya no tenemos patria potestad, tenemos responsabilidad parental. Ya no existe, o han cambiado el término. Sí, es una figura que es más proveer al niño de las necesidades que tiene, no tanto representarlo en situaciones en las que el niño no está maduro y pueden resultar problemáticas, que es una de las prerrogativas de la patria potestad. Los padres queremos a nuestros hijos y en casos pues en los que el niño tiene que tomar una decisión o hacer una cosa para la que no está maduro, elegimos por él. La están reduciendo de tal manera que bueno, los niños ahora a partir de los 12 años, e incluso sin permiso de los padres, si acuden a un juez pueden cambiarse de sexo. A partir de los 16 años no tienen que avisar si abortan, ni decírselo a sus padres. Es decir, se va bajando la edad, la edad en la que los niños tienen derecho a hacer cosas para las que no están maduros, y se debilita la patria potestad. Vamos. Claro, los aíslas a los chicos de sus principales defensores y son del Estado. Porque entra una ONG, se los lleva a un juez y ya está. Eso es. Y no solo eso, sino que es que además, eso hay que entender que lo que están haciendo, uno de los grandes puntos de la ESI, es el enfrentar a los padres con los niños y de la famosa ley que explico que hay en España. Aquí la cuestión consiste en que los niños crean que tienen unos derechos. Claro. Y que se enfrenten a los padres por esos derechos. Que son los sexuales y reproductivos. Sí, y de autodeterminación. Okay. Y entonces, en esa ESI y en esas, digamos, en esa especie como de cursos y cursillos que se les da, lo que se les hace es explicarles que ellos no tienen por qué contarles a los padres, porque los padres pueden no estar de acuerdo, ellos tienen unos derechos, ellos tienen que exigir esos derechos. Es decir, los están preparando para la guerra de padres contra hijos, para exigir esos derechos. Entonces, al final el padre termina siendo un proveedor. Sí. De cosas materiales, de comida, de casa, de ropa. Sí. Por ejemplo, en el caso de España, naturalmente no se puede a los niños hacer ningún tipo de castigo correctivo físico. No estoy hablando de darle una paliza a la criatura, sino una mera cachetada, una cosa, en fin, hasta aquí hemos llegado. Bueno, pues eso no se puede, pero es que tampoco se puede castigos que al niño le resulten ofensivos o degradantes. Y esto ya es una cosa amplia en la que, por ejemplo, si tu hijo está en plena adolescencia, en plena tontuna, y no estudia y le quitas el móvil para que estudie, él lo puede tomar como que es un castigo, exactamente un castigo excesivo, degradante, ofensivo, que atenta contra su libertad, contra su lo que sea, y se pone en contacto con las autoridades e inmediatamente se va a empezar un proceso de tutela del niño por parte del Estado. Eso sale... Y el chico no tiene ni idea de lo que se está metiendo, él piensa que su papá le va a devolver el móvil y no tiene la menor idea de que está entrando en un camino sin regreso. No tiene la menor idea de las estructuras que se están creando para que esa denuncia llegue a donde tiene que llegar y para que esos servicios públicos, expropien al niño de su familia. Esto va a ser, pero terrible, porque también hay países cobaya a este respecto de quitarle a los padres la custodia de los hijos, pasarlos a tutela estatal, y es el caso de Noruega. Cuento también todo el caso de Noruega, como el famoso Barneveld, que es el organismo de cuidar niños, ha tenido numerosísimas denuncias, hace irregularidades tremendas, quita a los niños por motivos ridículos, y también en el libro cuento el caso Bodnarius. El caso Bodnarius salió a la luz pública precisamente en Noruega porque el matrimonio Bodnarius eran evangélicos, educaban a sus hijos en la fe cristiana, les quitaron a los 5 niños porque les pareció que aquello no era una buena educación para los hijos, era una educación que les hacía daño. Afortunadamente, esta familia, como él tenía la nacionalidad rumana, el gobierno rumano se metió, los niños también tenían nacionalidad rumana, eran ciudadanos rumanos, y se pudo devolver a los niños, los pudieron sacar de manos del Estado noruego.
Sin embargo, en otras ocasiones no ha podido suceder eso y se han quitado. Y esto es una llamada de atención porque la posibilidad de que a los padres que educan a sus hijos en determinados valores, que no son los valores de la ideología de género, podría suceder que fueran denunciados por educar a sus hijos en cosas perniciosas, claro, una violación a la libertad religiosa, en odio, en lo que les parezca, porque naturalmente la interpretación va a ser la que ellos quieran. Me preocupa, Alicia, me preocupa dos cosas, ¿no? Una, porque en tu primer libro, que no solamente lo he leído, sino que en nuestra institución lo hemos promovido, lo hemos vendido en Perú, tenías muchas líneas que se cumplieron. Hombre, claro. Todas se cumplieron. Entonces, es una especie de Alicia Dramus, ¿no? Entonces, claro, yo veo esto, ojo, te creo, pero yo quiero que la gente que nos está escuchando sepan y tengan claro que lo que Alicia dijo en su primer libro se ha cumplido. Y creo que comparado a lo que pones acá, lo que pones en el primer es Disney, ¿no? Lo que pones en sus buenas épocas. Me preocupa porque quiero saber, cuando tú dices avanzando desde el capítulo 3, 4, 5 y 6, avanzando hacia la legalización del sexo con niños. Tienes 4 capítulos. Sí, ahí desarrollo esos 8 puntos. Esos 8 puntos en los que se va avanzando y son todos dirigidos precisamente a legalizar. Pues eso, que los niños tengan sexo no solo entre ellos, sino con adultos, porque tienen derecho a tener sexo con quien quieran, cuando quieran. Ya lo dijo nuestra ministra Montero. Irene Montero, que cuando estaba yo terminando el libro, le escuché decir eso y dije, vaya, me he hecho un spoiler del libro, porque realmente, era yo todo lo que estaba desarrollando que venía eso. Y entonces, esta como es Agenda 2030, porque las legislaciones que aquí han hecho los de Podemos y el señor Sánchez, todo este espantoso gobierno liberticida que hemos tenido, todas estas leyes provienen de más arriba, no las ha hecho ella ni las ha hecho Podemos, son leyes que se están implementando o se van a implementar en otros países. O sea, claramente y exactamente igual, sí, o sea, se copian. ¿Y por qué alguien quisiera tener sexo con niños y que sea legal? Pues porque si no es legal es peligroso y porque es verdad varias cosas. Primero, que hay gente que ya ha perdido completamente, es decir, el norte, y lo que quiere es más transgresión. Y ya la última transgresión, naturalmente, es el sexo con los niños o el incesto. Porque además hay mucha gente, y lo cuento como hay muchas feministas, que creen realmente que en esa familia patriarcal opresiva, en la que a la mujer se la oprime y se le han quitado sus derechos sexuales y se la utiliza solo para la procreación, los otros grandes perjudicados son los niños, a los que se les ha quitado también sus derechos sexuales y se les ha convertido en unos seres que no tienen sexo y a los que no se les reconoce sus necesidades sexuales. Esto está así escrito por feministas, como Sulame Firestone, como Kate Millett, es decir, hay un feminismo que considera que los niños son los segundos oprimidos en esa familia patriarcal. Que, por cierto, esas autoras, esos libros, son base para sustento de leyes, de normas, de manuales de educación sexual. En el Perú están, o sea, las ponen como citas, ¿no? Lo dice Firestone. Sí, pues lo dicen esas señoras, es precisamente todo lo contrario, hay que echar a correr en dirección contraria, porque además de que en ambos casos, estas dos que he nombrado concretamente, tienen episodios de enfermedad mental. Una de ellas murió sola, estuvo 6 meses, me parece, hasta que descubrieron su cadáver. La otra tenía claramente episodios de locura, lo cuenta su hermana. Es decir, es gente muy desequilibrada. Y entonces resulta que las cogemos como ejemplo y como norma, y lo que dicen, que son unos auténticos despropósitos, pues lo cogemos como la forma que la sociedad tiene que avanzar. ¿Y por qué lo cogemos? Pues porque a los que están dirigiendo todo esto les conviene y les interesa. ¿Por qué eso es lo que yo te quiero preguntar. O sea, acá hay otro capítulo avanzando, donde hablas del ser humano como mercancía, y también hablas del negocio, el negocio de todo esto que denuncias en tu libro. ¿Es solo dinero? No, no es solo dinero. Es dinero, como yo llamo, para las castas intermedias. La única manera de que esto funcione es que haya gente que gane dinero con esto, no los de arriba. Vamos a ver, los grandes lobbies neomalthusianos, los grandes grupos neomalthusianos que tienen comprada la ONU, que financian la ONU, que están detrás de todo esto que sale en la ONU, su objetivo es la reducción poblacional y la gobernanza mundial sin que haya ningún tipo de democracia. Los objetivos 2030 lo dicen, no lo dice Alicia, ya pone que es una gobernanza mundial y todo va dirigido a que aquí hay mucha gente y que sobramos muchos. Para lo cual, todo les vale para reducir población. Y cuando digo todo. Aquí estamos hablando del tema de cómo a los menores los adoctrinan en una sexualidad no procreativa, o los destruyen, o
o los esterilizan, o los abortan, efectivamente, el aborto claramente, como la eutanasia, son dos formas estupendas. Es decir, todas las legislaciones, todo va dirigido a la reducción poblacional. Pero para que esto funcione, naturalmente tiene que haber dinero para las castas intermedias. ¿La casta intermedia es la ONG? ONGs, grupos de presión, es decir, que esto genere dinero para que la gente siga defendiendo esas leyes y moviendo las ruedas del carro. Me explico, en el caso de España, la Ley Integral contra la Violencia de Género no funcionaba, es evidente, pero es imposible moverla y es imposible parar la catarata de denuncias falsas, que son la gasolina de esa ley, para demostrar que realmente hay casos de violencia, son denuncias falsas, la inmensa mayoría, y que además sirve para que a las verdaderas maltratadas no se las pueda ayudar, porque naturalmente eso es una cantidad de expedientes y de dinero que va donde no tiene que ir, etcétera, etcétera. Hay un montón de gente viviendo de eso. Es decir, expertos en igualdad, abogadas feministas en los bufetes feministas pagadas por las comunidades autónomas, digamos, por el Estado, etcétera, etcétera. Entonces, toda esta gente, como sus lentejas están en esa ley, van a luchar a muerte para que esa ley no se mueva. Vamos al caso de la transexualidad. Yo cuando empecé, hay 2 capítulos sobre el tema de la transexualidad, en los que empecé a investigar el tema, y lo que me encontré es cantidad de anuncios de hacemos operaciones de cambio de sexo, que pueden llegar a ser unos 30.000 euros. Una operación de, por ejemplo, pues eso, de que te pongan mamas y que te hagan solamente la operación, plastia. Sí, porque la operación en muchos casos no la paga la Seguridad Social, si quieres te la pagas tú, y muchas personas se la están pagando. Hacen operaciones, hay algún testimonio, luego si me acuerdo lo cuento, hacen cantidad de operaciones, es un dineral, está ganándose muchísimo dinero, y esa gente va a luchar para afirmar que sí que se puede cambiar de sexo, etcétera, etcétera. Y luego aquí en España, como las hormonas y como los bloqueadores de la pubertad, que también es un dineral, los paga la Seguridad Social, aquí lo que se consigue son enfermos crónicos para las grandes farmacéuticas. Exacto, que además tienen que consumir hormonas todos los días. Claro, y que tienen asegurado el pago, porque no es un pago privado de alguien que a salto de mata a lo mejor va comprando esas hormonas, luego lo deja porque le va mal económicamente o lo que sea. No, lo tienen garantizado. Con lo cual, esto es un negocio extraordinario, y mueve muchísimo dinero, porque además en muchas ocasiones y en muchos países se da el caso de que todas las compras de todos estos medicamentos revierten favorablemente en los que los compran. Me explico, que haya coimas, comisiones, regalos, lo que sea, por comprar, en vez de 100.000 hormonas, 200.000 o 300.000, lo que sea. Eso también se ha dado aquí en España con mascarillas, está por ver qué ha pasado con el tema de las vacunas. Es decir, hay que tener en cuenta que las grandes farmacéuticas gastan mucho dinero, pero lo que quieren es que haya castas intermedias que también se beneficien de sus beneficios. ¿Por qué? Porque a los de arriba del todo, y lo tenemos que entender, están moviendo los grandes lobbies, las enormes familias, las grandes familias económicas, no necesitan más dinero. Tienen dinero para 100 generaciones o para 1000 generaciones, no lo necesitan, pero sí lo que necesitan es que se nutran esas castas intermedias que son las que mueven todo esto. Podemos ir desde la ministra Montero, los políticos que mueven esto, etcétera, etcétera. ¿Y por qué necesitamos, por qué esta gente necesita que seamos menos? ¿Por un tema morboso o porque realmente a alguien se le ocurrió que... no entiendo bien por qué, habiendo tanta evidencia, alguien quisiera que haya menos seres humanos. Desde Malthus se entró en la idea de que había seres que sobraban, que eran, en su caso le parecían que eran los pobres. Los pobres tenían muchos hijos, eran muy sucios, eran molestos y había que eliminarlos. Luego eso se ha pasado también a razas superiores e inferiores, porque en el caso, por ejemplo, de Margaret Sanger, ella en realidad el aborto lo quería utilizar y lo utilizaba para la población negra, que le parecían razas inferiores. O sea, la idea era que había razas inferiores y que había que eliminarlas. Puestos a eliminar. Pero es que actualmente, para estas grandes familias, la impresión que a mí me da es que todos sobramos menos muy pocos. Tan pocos que se hablan de cifras de 2.000 millones, se supone que somos 7.000, 8.000 millones. De 2.000 millones, de 1.500 millones, me parece que era Harari, otro de estos expertos en reducción poblacional que empiezan a salir. Pero curiosamente, las famosas piedras de Georgia, que son unas piedras que yo durante mucho tiempo, y en el libro lo consigno, creía que eran algo así como una especie como de cosa mítica, como de leyenda urbana. Eran unas piedras que habían puesto los neomalthusianos explicando cómo vivir en acorde a la naturaleza. Y ellos calculaban que la forma de vivir acorde a la naturaleza es que en la raza humana solo hubiera 500 millones de personas. A mí me parecía una cifra, 500 millones de personas. Pero te cuento la historia. Yo creía que era leyenda urbana. Cuando de repente durante la pandemia me llega un vídeo
de que efectivamente las piedras existían, yo la verdad es que no lo había ni investigado en internet, yo pensaba que era un cuento y no, ni lo miré. Me llega un vídeo en el que aparece un señor que aparca el coche, son 4 piedras inmensas, escrito en 8 idiomas, todo esto de cómo vivir acorde a la naturaleza, ¿no? Y ponía claramente en 8 idiomas, el español, el alemán, el chino, el inglés, desde luego, también está en hebreo, en fin, bueno, 8 idiomas los más hablados, ¿no? Y puso una carga y las medio destruyó. Y inmediatamente, en el pueblo de Georgia, donde está Georgia, Estados Unidos, dijeron que como eran peligrosas que las tiraban. Yo no sé bien si se tiraron porque en realidad es verdad que los republicanos de ese pueblo estaban muy en contra de que estuvieran ahí esas piedras, pero estaban en un terreno privado. La gente iba a verlas, eran 4 piedras enormes. Bueno, el caso es que al final las han destruido, pero hay noticias sobre cuando se puso la carga y se rompió, cuando se destruyeron, y además en Wikipedia cuenta más o menos lo que ponían las piedras, dónde estaban, etcétera, etcétera. Las piedras existían. Se hablaba de 500 millones, y se ha hablado, de esto yo no tengo prueba, que está detrás el dueño de la CNN, es decir, que era parte de ese grupo neomalthusiano que las puso. Yo no lo sé, no tengo información, yo de cosas que he leído, pero lo cierto es eso, o sea, que se pagaron, eran carísimas, eran inmensas, se pusieron allí y hablaban de 500 millones. Y luego ya podemos hablar del famoso Club de Roma. A partir del año 68, del pasado siglo, se empezó a hablar de que la población humana crecía exponencialmente, que las riquezas y las reservas energéticas y alimentarias crecían aritméticamente, cosa que ha sido mentira, ha sido casi al revés, y que no iba a haber para la población, y que antes de que la población muriera de inanición y de miseria, que era mejor reducirla. Entonces empezaron a sacar el famoso estudio ese de los límites de la población, los límites del crecimiento poblacional. Y cada 10 años iban sacando un libro, los límites de la población, y todas sus profecías catastrofistas, al contrario que yo, que desgraciadamente acierto, ellos afortunadamente no aciertan ni una, y naturalmente ni el mar ha llegado a Madrid, ni nos hemos helado, ni nos hemos achicharrado más de lo normal, ni nada de nada. Porque realmente, sí, pero aquí en España todos los años pasa esto, desde mucho antes, vamos. Pero lo cierto es que a partir de ahí, a partir del famoso libro del matrimonio Meadows, de los límites del crecimiento, empezaron a hacerse las cumbres poblacionales en la ONU y hablaron de que había que limitar el crecimiento. A partir de ahí, todo lo que ha salido en la ONU, todos estos derechos de los LGTBI, derechos de las mujeres, todo, uno se da cuenta, va enfocado a reducir población. Aborto, matrimonios no reproductivos, a fomentar y promocionar las relaciones no reproductivas, etcétera, etcétera. Y ahora estamos con el cambio climático, que es la forma de ya meternos, sí o no, una serie de formas de vida para reducirnos, para complicarnos la vida, en fin, y todo va en esa dirección. Acá veo que el último capítulo, antes de los anexos, viene la parte propositiva, digamos, que es súper importante, que es líneas de acción. Propones, ¿cómo hacemos? O sea, yo digo, tú describes esto, lo vemos, y claro, a veces parece que ya simplemente hay que sentarse y dejar que pase. Eso en el libro anterior hablaba yo de la famosa indefensión aprendida, que consiste en que cuando uno ya siente que no va a poder hacer nada, se sienta a esperar que lo maten, por decirlo de alguna forma. Y yo creo que a veces a mí me dan ganas de hacer eso, creo que no podemos caer en eso y tenemos que luchar. Y creo que lo primero que hay que hacer es abrirle los ojos a la gente. Ahora en este momento ya el tema de derechas e izquierdas es relativo. Aquí lo que hay es los que van con la agenda y los que no van con la agenda, que no son prácticamente casi nadie en partidos políticos. Ese es uno de los problemas. O sea, que no se define, que se define más de izquierdas y derechas, pero hay que definirse si estás a favor de esto o en contra de esto. Eso es, porque realmente ese es el verdadero problema. Es decir, nosotros, por ejemplo, aquí, tanto el PSOE como el PP son Agenda 2030. De hecho, fue Mariano Rajoy, del Partido Popular, el que firmó para ratificar meter a España en la Agenda 2030 en 2015, y todos están en este acto, todos ellos. Entonces, claro, lo primero que hay que hacer, desde luego, es explicarle a la gente para que lo entienda, para que entienda lo que está viniendo. A mí, tú dices, acertaste en todo, hombre, es que se veía venir. Si uno lo estudia, se veía venir. Si a mí me dicen en una bola mágica que adivina otras cosas, yo soy muy mala adivina, pero concretamente en mi tema, sí
porque lo veo, o sea, hay que una voy lógica, atando cabos, claro. claro, y es que esto va aquí, claro, y entonces esto próximo es terrible porque se ve venir, eso uno lee la Agenda 2030, ve las leyes, las normas, va y va atando cabos, que para eso tenemos todos una inteligencia deductiva, y eso, avisar a la gente, hacerle entender eso, y hay que empezar a enfrentarse con todo avance de la Agenda 2030. Con manifestaciones, si hay que poner denuncias, con querellas, con querellas populares. O sea, hay que participar. Activísimamente. Pero vamos, activísimamente, no parar, porque es que ya van a por nosotros, y van a por nuestros hijos, y van a por el futuro de nuestros hijos. Si no luchamos por el futuro de nuestros hijos y por el futuro de las nuevas generaciones de nuestro país, pues entonces sí que ya, a lo mejor es que nos merecemos realmente morir como sociedad. Y creo que no nos lo merecemos. Y creo que hay que luchar. Creo que hay que luchar por eso, por el futuro de nuestros hijos. Y los padres tienen que unirse, los padres tienen que organizarse, y en los colegios vamos, ser, como decimos en España, con perdón, la mosca cojonera, para los profesores o los grupos o quienes entren a adoctrinar a nuestros hijos. O sea, que nos teman, que seamos tan pelmas, tan lo que sea, que se lo piensen dos veces. Y desde luego, cuando tengamos algún acto de adoctrinamiento, sacarlo públicamente, denunciarlo públicamente, porque es la forma de abrir los ojos a los padres. Y al final, sí, muchos políticos ni siquiera saben a fondo lo que están promoviendo, y cuando ya, es más, generas un tipo de presión política, ceden más por la presión política que por el fondo. Entonces también utilizar ese tipo de estrategias para... Sí, a los políticos hay que presionarles, al político hay que sacarle de su zona de confort. Es decir, que si hace alguna de estas, que sepa que no le va a salir gratis. Es decir, y que la gente vaya a los sitios públicos y le abuchee, porque estamos todos en nuestro perfecto derecho, y se le eche en cara y le diga: no, mire, es que usted ha sacado esta ley, nosotros sabemos esto. O sea, es decir, hay que sacar a los políticos de su zona de confort para que lo entiendan. Hay muchos que en realidad no lo saben, en realidad se creen que están haciendo algo bueno. Hay muchos, yo supongo que los de Podemos es que ni se lo plantean, son simplemente amorales. Yo no me creo que la ministra Montero se crea, por ejemplo, que la ley del sí es sí, que ha sacado a violadores y pederastas a la calle aquí en España, no creo que sea tan profundamente ignorante y torpe que se crea que eso es bueno. Sabe perfectamente que es malo, pero nos lo quiere hacer tragar, porque esta señora tiene otros intereses, no sé cuáles, para sacar esta ley. Porque nadie puede ser tan idiota de pensar que protege a las mujeres acortando las condenas de violadores y pederastas y a los niños. Es imposible. Por lo tanto, esta gente está pagada o al servicio, o yo no sé de qué forma, de la Agenda 2030, pues son profundamente tontos e ignorantes. Vamos a ponernos en eso. Pero yo no lo creo, yo no la veo tan ignorante mucho, pero tonta no la veo un pelo de tonta. Y así estamos con todo. Alicia, un poco para ir terminando, tú fuiste, entre comillas, te lanzaste a la fama aquí, ¿no? Cuando fuiste madre objetora, que era una cosa rarísima en ese momento. Y claro, fue como, esta señora, ¿qué le pasa, no? ¿Y tú cómo ves la actitud de padres después de todos esos años que tú ya fuiste objetora? ¿Hay más padres? ¿Se están moviendo? ¿Siguen dormidos? Los padres están muy dormidos. Porque además los padres que estaban despiertos ahora son abuelos. Y yo a veces doy charlas en las que lo que hay son abuelos, no padres. Que son los que ya se descubrieron un poco lo que era eso y están avisados, pero son abuelos y tratan de avisar a sus hijos. Nietos, claro. Y ahora tenemos el siguiente problema, y es que muchos de estos nuevos padres ya están impregnados de esto. O sea, es decir, no se dan cuenta, empiezan con el buenismo. No, hombre, pero es que a los LGTBI hay que respetarlos. Y uno dice, pero es que nadie ha hablado de no respetarlos. Si este es otro problema. Este es otro problema completamente diferente. Es que hay lobbies que están utilizando a esas personas LGTBI, como hay lobbies que se nos están utilizando a las mujeres, para una ingeniería social nefasta. Y hay muchos LGTBI, que todos lo respetamos, y cada adulto va con su vida lo que le parezca, no va por ahí. Pero la gente, es decir, se lo cuenta en el cole y entonces ya son padres formados con eso y piensan, cuando tú dices, no, es que tú eres una homófoba, es que yo no tengo nada contra eso, que es otra historia. Y les cuesta entenderlo porque creen, es decir, ya te han puesto la etiqueta. Y esa etiqueta cuesta quitarla hasta que entienden que realmente no va de eso. Y que además la marea que va a traer todo esto se nos va a llevar por delante a los niños, y está llevando ya por delante a las mujeres, se va a llevar por delante a los LGTBI, a toda esta gente. O sea, quiero decir que cuando sea necesario, como está pasando con las lesbianas, sobrarán y se les quitará, como está pasando con las feministas tradicionales. Aquí se están utilizando estos grupos de presión que tienen unos argumentos, unos objetivos y una ideología descabellada, que solamente a base de muchísimo dinero público y muchísimas ayudas se puede implementar, y de ayuda pública, si no, no pasaban de la esquina
diciendo todas estas cosas tan extrañas. Sin embargo, llegan legislaciones y todo, porque aquí hay muchísimos intereses y mucho dinero público por el tema de la reducción poblacional y de todos los temas de la Agenda 2030. Claro. Si no fuera así, no llegarían a ningún lado. Y en el momento que no son necesarios, se les da la patada y al siguiente colectivo más violento, agresivo, intransigente que toque, para implementar otro tipo de cosas cada vez más. Claro, yo creo que la tarea es que entiendan que la bandera multicolor no es un arcoíris, sino que detrás de eso hay una ingeniería y hay todo un aparato enorme, no nacional, sino internacional, que sale en este libro. ¿Dónde lo compran? Internacionalmente en Amazon. Está en Amazon y realmente el que se quiera enterar de lo que viene, y lo que viene es muy feo. Y además, eso, doy los datos de cómo está avanzando, o sea, que no es que yo coja y va a pasar esto, sino que digo, mira, es que ha pasado esto y esto, y lo próximo ya se ve que va a ser esto. Lectura de más de 400 páginas. Que se lo tomen a poquitos, que es ameno, de verdad, que no se asusten nadie, es ameno. Uno lo va leyendo y creo que lo enlazo bien, se lee amenamente y no hay que leerlo del tirón, sino que uno lee un capítulo. Es un libro de estudio y de análisis, pues es un ensayo, no es una novela. Sí, es un ensayo, sí, pero es ameno, de verdad. De verdad que es ameno. Que nadie se asuste. Entonces, Alicia Rubio y os utilizaron por ser niños, adoctrinamiento y desprotección para legalizar la pederastía. En Amazon digital también está. No, digital todavía no lo he sacado, lo sacaré en breve, pero todavía está solo en papel. Pues para poder A ver, pues bueno, sí. Te animaremos. Sí, bueno, sí, igual, Alicia, muchísimas gracias por esta entrevista, por tu tiempo y esperamos pues que ojalá esta vez falles. En tu pronóstico. Ojalá, de verdad, soy la única divina que me encantaría fallar y que no pase todo lo que pone, porque el final del libro es tremendo. En el caso de España, si me queda un segundo. Sí, dale. En el caso de España hay dos cosas. La famosa ley que va a enfrentar a padres e hijos, que va a empujarlos a denunciar a sus padres por diversos motivos, y todos los organismos y toda la estructura expropiadora que se está montando y que ya está sucediendo, que en España están expropiando a niños, yo le llamo expropiar, es decir, los están retirando de las manos de sus padres por motivos absolutamente descabellados, que no son el maltrato o la desatención plena como sería. Sino cosas pues desde que uno está en una situación de pobreza va a pedir ayuda a los servicios sociales y de repente se encuentra con que le quitan el niño, o por determinadas cosas que no son explicables, o un matrimonio, uno tiene la custodia, han reñido, han conseguido gracias a la ley de violencia de género que estén enconadamente peleándose y a broncas, y entonces de repente, por no sé qué pasa, le quitan también el niño a la madre. Está también pasando. O sea, es decir, la madre se queda la custodia y al final se lo quitan también. Se están quitando niños. Entonces, en este momento en España, yo lo explico, hay unos 50.000 niños en manos del Estado, de los cuales la mitad, más de la mitad, son por custodia sesleje, que significa que el juez no ha tenido intervención, solo posteriormente. Es decir, que al niño lo han quitado los servicios sociales. Claro. Que eso es una cosa tremenda porque luego no hay forma de recuperar al niño, el juez simplemente recibe y solamente eso, solamente en España se contempla cuando el niño corre peligro vital. No se puede quitar a un niño simplemente porque sí. Porque los padres no tienen suficiente dinero, pero el niño está alimentado, está cuidado. A ver, bueno, y entonces se están quitando. Y yo decía que lo próximo que se veía venir era no solo que se están creando instituciones para acoger a los niños, por los que se paga aquí en España de 4.000 a 7.000 euros por niño mensuales, son un negocio, por eso los niños se han convertido en un negocio. ¿Cuál es el problema? El problema es que incluso están ya creando la familia de acogida, es decir, familias adictas al régimen que son acogedoras. Y yo en el libro lo contaba y quedaba un poco como loca. Pero decía, pero bueno, ¿cómo que familias acogedoras? Porque uno piensa que las familias acogedoras son familias bien intencionadas, como han sido siempre, pero lo que quieren es que el niño no esté en las instituciones, esté en una familia. No, son familias a las que se les va a pagar dinero y lo van a convertir en negocio. Ya vamos a las castas intermedias. Familias que van a vivir de eso, que por cada niño les van a dar un tanto. Y entonces de repente me encontré, y aquí en tu libro te vas a encontrar que he añadido la adenda, porque estos son libros que compré antes de meterlo ya en internet. Cuento cómo Aldeas Infantiles de la ONU ha sacado ya aquí en España, con fondos de la Unión Europea, los fondos de la Unión Europea, un proyecto que se llama Proyecto Acoge. Ese proyecto Acoge, lo primero que dice es que es para familias de 2 miembros,
da lo mismo 2 hombres, 2 mujeres, hombre-mujer, que uno se tiene que quedar en casa con un sueldo a cuidar a niños de acogida. Es decir, convierten el negocio el acogimiento. O sea, y que no tengan hijos propios, ¿no? Da lo mismo, eso da lo mismo. No, digo, es como que se impulsa a que uno no tenga sí, claro, hijos, pero que sí recibe hijos. Efectivamente, recibe los hijos del otro, pero además es que te pagan, con lo cual lo conviertes en negocio. Con lo cual dicen, bueno, pues si tengo 3, me pagan tanto por niño, me pagan, no sé cómo será, pero bueno, el caso es que pagan un sueldo. Y además llegamos a este ridículo. O sea, nosotros nos sacaron del hogar, nos convencieron de que solo podíamos realizarnos fuera del hogar. Y ahora resulta que dicen, lo mejor para los niños, lo dice el proyecto Acoge, es que un adulto se quede cuidándolos. Que no eres tú. Que no es su madre o su padre, no. Que no es su madre, la famosa familia heteropatriarcal en que la madre se quedaba en casa cuidando a los niños, era malísima. Y ahora resulta que lo quieren volver a hacer. Pero y es lo mejor para el niño. Y lo que es peor, este proyecto Acoge habla de que en España hay 300.000 niños en riesgo de ser expropiados a sus padres. Yo le llamo expropiados, ellos no lo dicen así. 300.000. Hago el enlace, ahí está el anuncio. Hablan de 300.000, lo que quiere decir que están montando ya unas estructuras precisamente de acogimiento con familias que les van a pagar dinero. Y ya vamos a la siguiente parte, puestos a dárselo a familias y que van a recibir un dinero por cuidar a los niños, buscaré familias adeptas al régimen, que respeten los derechos sexuales de los niños y que respeten su derecho de autodeterminación. No se lo voy a dar a unos fachas, naturalmente. O sea, ahí es un campo de concentración, ya más o menos. No, es que el problema es que se están empezando a expropiar niños en España y se van a expropiar más. Y yo ya lo aviso. Los organismos españoles lo están haciendo. Y el problema es que con fondos europeos están creando una red de castas intermedias, que vamos a pasar de familias acogedoras bien intencionadas a simplemente gente que vive de esto. Pues ya está, yo estoy en paro, venga, cogemos 3 niños y bueno, son mi sustento y me quedo con ellos, pero porque me pagan, con lo cual ya el altruismo está cero. Y además encima, naturalmente, como es ya mi negocio, cualquiera mueve esa ley. Porque cuando vean un montón de personas de esto, y cuando quiten 300.000 niños a 300.000 familias, porque estamos hablando que aquí en España hay 50.000, que es que están multiplicándolo por 6. Y hay que tener en cuenta que concretamente en las estructuras, tanto las ONGs que tienen casas de acogida, etcétera, están dando de 4.000 a 7.000 euros por niño mensual. El caso de los famosos MENA, los menores no acompañados que vienen aquí a España, también se ha convertido en un negocio por eso, precisamente. Por eso no se devuelven con tanta facilidad como debiera ser, porque aquí hay gente que está poniendo casas de menas y le dan por mena 4.000, 5.000 euros al mes. Multiplicad. Aunque tú pongas a alguien para cuidar, etcétera, etcétera. Los niños se están convirtiendo en un negocio. En el Perú hubo un intento de un proyecto de ley que era del derecho al cuidado, que tenía algo que ver con lo que tú estás diciendo. Sí, es posible. Vamos a ver, se están intentando, lo que hacen es hacer avances en un país, en otro, van haciendo pruebas. Entonces, lo mismo que el tema de la autonomía progresiva, se ha estado utilizando en algunos países, y lo pongo ahí, precisamente para buscar que los niños tengan determinadas posibilidades o capacidades de enfrentarse a situaciones para las que no están maduros, y se les garantice que se van a enfrentar solos, porque son autónomos, pues tipo pues eso, la autodeterminación o un aborto, etcétera, etcétera. También en este caso, también están intentando lo de las familias de acogida, es decir, de que el niño tenga una familia pero no la propia, y que haya un derecho a cuidar a un niño. Es decir, hay pruebas, yo no sé exactamente en qué consiste lo de Perú, pero posiblemente sea un intento de meterlo desde otra vía, porque lo que hacen es eso, probar vías, y de repente la que les funciona, pues estupendo. Bueno, de hecho hay que tener este libro, revisarlo y como hacemos nosotros, cruzar con lo que viene pasando y nuevamente se demuestra con este libro que lo que nosotros tenemos que enfrentar es una agenda. O sea, no son temas que salen espontáneamente por la bondad de alguien, sino es temas que ya están preestablecidos como caminos y rutas para ir aprobando cada vez más leyes que finalmente terminan en cosas que suenan horribles, pero que son ciertas, ¿no? Que le puedan quitar a un niño, el Estado, a un niño, a una familia, para dársela a otra familia, que a la cual le van a pagar 7.000 euros por educar a cada niño. No creo que den tanto a las familias, pero bueno, pero sí. O sea, pero bueno, ya se verá lo que dan, porque ahí está el proyecto Acoge, en el que bueno, la gente se apunta y le dan niños y le dan un sueldo. No sé cuánto será por cuidar a los niños y por quedarse en casa. Cosa ridícula. O sea, que ahora cojan estos tíos y reconozcan que los niños, como mejor están cuidados, es con un adulto en casa. Y que previamente nos hayan sacado a las mujeres, nos hayan convencido
nos hayan hecho despreciar la vida de ama de casa, nos Claro, hayan hay que hecho... ponerlos en guarderías todo el día para que al final el mejor modelo sea que una mujer los cuide en su casa, pero que no es la madre. Pero otra. Increíble. Bueno, Alicia, te agradezco mucho nuevamente y nada, quedamos atentos para cualquier otra entrevista que sería por Zoom y si Dios quiere presencial también. Gracias. Nada, muchísimas gracias. Y bueno amigos, ya quedamos pendientes para otro programa con otro invitado. Gracias.